Sabe que todos, a medida que vamos recorriendo el camino cristiano, nos ponemos, o si nos incorporan algunas respuestas rápidas ante cualquier eventualidad o a cualquier eventual pregunta. Si yo a usted le preguntaría qué significa la fe, seguramente usted rápidamente se va a Hebreos capítulo 11 y me dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pareciera que nos sale en forma automática estas respuestas. Si quizás le digo, ¿cuántos conocen en la palabra que tuvieron fe? Y usted seguramente irá a Elías, a Eliseo, a aquellos que vieron su grandeza, vieron prodigios de parte de Dios en sus vidas y delante de sus ojos. Pero si yo de pronto le digo quién fue el padre de la fe, ya muchísimas gracias, toda esa línea de nombres que tenía se paran en uno, en Abraham. Abraham, conforme la palabra, ha sido determinado como el padre de la fe. Aquel que tuvo la convicción de que el llamado era para él. Que no tuvo miedo a emprender un camino largo que era distinto al que había transitado. Yo había hecho una lista de algunas cositas que noté como para resaltar en la vida de Abraham y quería compartirlo juntamente con ustedes. Dice que era el primero de los 3 patriarcas del judaísmo, que nació como Abraham, nombre Abraham, no Abraham, que esto después se lo da Dios, sino Abraham, en Ur de los caldeos, ¿sí? Una tierra que evidentemente también no sale así, era Ur de los caldeos. Cuando hablamos de esto especialmente es que venía de una raza, de una ciudad, de una población que tenía ni más ni menos que idolatría en medio de ellos. Los caldeos tenían a Sual, tenían dioses para la tierra, para todo aquello que cultivaban, y de allí parece que después de tantos años alguien los llama. Por más que el entorno sea de idólatras, por más que el entorno sea pecaminoso, Dios puede traer a sus hombres, a sus personas, aquellos que Él ha dictaminado, a traerlos para que empiecen a conocer al Dios eterno y verdadero. Y dice también que el padre era Taré, 9º descendiente de Noé, los cónyuges, o sea, la esposa era Sara, era también Agar, y después de morir Sara se casó también y tuvo 6 hijos más. No solamente nosotros conocemos quizás a Isaac y a Ismael, pero tuvo 6 hijos más, dice la palabra. Y dice que allí en ese matrimonio que había contraído en el primero, Abraham, tenía esta Sarai, que significa princesa, ¿sí? Y allí muchos años. Quizás detrás de una sonrisa había un problemita. ¿Cuál era? Dice la palabra, allí en Génesis capítulo 11, verso 13, que dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Dentro de su vida había esa tristeza. En aquel tiempo pareciera que no tener hijos era algo dictaminado o mal visto y era como un castigo de Dios. Pero sin embargo, allí estuvo, pasaron los años, más de 70, viviendo en una tierra llena de controversias y cosas que nada tenían que ver con Dios. Pero sabe que dentro de todo este proceso hubo cosas que pasaron, que fue que Dios llama Dios a este Abraham y le dice, sal de tu casa, de tu parentela y ve a esta tierra que yo voy a darte. Después viene también ese diálogo en el cual le va a decir que iba a ser padre de muchos y después lo lleva y como nómada lo viene cuidando durante mucho tiempo.
La realidad que le quisiera decir, si la palabra me dice que era el padre de la fe, tenemos que darnos cuenta que Dios ha bendecido mucho a este Abraham. Pero después de que miraba a este Abraham, quería que use un poquito la imaginación hoy. ¿Qué pasaría si hoy, por la puerta de la iglesia, no se dé vuelta, entraría Abraham? Y muchos miraríamos y algunos, no sé, hoy por hoy nos sacaríamos fotos con él, nos haríamos firmar la Biblia, no sé qué haríamos con Abraham en medio de nosotros. Algunos estudiosos de estos curiosos que tenemos de la palabra quizás le harían preguntas incisivas, ¿cómo fue lo de Lot? ¿Cómo de pronto se apareció y le habló? ¿Cómo supo que era Dios? Y le empezarían a hacer un montón de preguntas a Abraham en la iglesia de Liniers, ni más ni menos. Pero ¿sabe que así como me imaginaba un Abraham en medio de cada... De acá, de los bancos, y cada uno diciendo, mira Abraham cómo era, no tiene la barba tan larga como pensaba, mira cómo se viste, no usa celular, cuántas cosas les podríamos, pero me imaginaba en el último asiento a una persona que lo acompañaba, y sabe, quiero hablarles de Sara, la mujer que lo acompañó, la persona que siempre estuvo dispuesta a lo que le decía Abraham estar de acuerdo, mucho más que no lo entendiera. Entonces entiendo que, perdóneme esta frase, yo creo que la vida de Abraham no hubiera sido igual si Sara no lo acompañaba. Cada cosa que, imagínese, y vamos ahora imagínese usted en el lugar de Sara. Quiero que cada una de ustedes se imagina que su esposo venga y le diga, hijita, hablé con Dios y nos vamos. ¿Tenemos edad para jubilarnos? Pero nos tenemos que ir. ¿A dónde? No tengo idea. ¿Cuántas Saras en este lugar le dirían, vamos? ¿No estarían quizás preguntándole, ¿estás seguro? ¿Estamos bien? ¿Tenemos la casa? ¿Nos conocen? Ir a otro lugar donde no conocemos, está bien, acá es un desastre, pero estamos bien. ¿Cómo ir a otro lugar? Por una voz que escuchaste. Imagínese este mismo Abraham, del cual nosotros nos sacamos una foto, que un día aparezca en la palabra que cuando hubo hambre fue a Egipto y le dijo a Sara, por favor, vamos a decir que vos sos mi hermana. Después la historia nos dice también que en otra ocasión a un rey le dijo exactamente lo mismo. ¿Cómo se portaría Sara, de las que tenemos aquí, si de pronto Abraham le dice, mirá, sí, todo esto me corresponde a mí, pero está mi sobrino, Lot, y le voy a dejar que él elija lo que quiera. Me corresponde a mí, pero le voy a dejar que él elija. ¿Cómo le respondería usted a un esposo que le dice, sí, es nuestro, pero déjalo que él... ¿Cuántas cosas pasó Sara? ¿Cuántas cosas de pronto nos desdibujaría? Acuérdese que hablaba Dios con Abraham, no con Sara, pero sin embargo, Sara pudo sujetarse a esto que estaba ocurriendo. ¿Cuántas Saras puede haber aquí? ¿Cuántos Abraham puede haber aquí? Que Dios los impulsa a hacer algo y cuando se lo cuenta a su esposa, ¿oraste mucho?
¿Será que es de Dios? Mi hermana y mi hermano, quiero hablar de Sara. Una mujer que fue la única en esta galería de hombres de fe, de personajes que tuvieron un encuentro particular con Dios, ahí en Hebreos capítulo 11, verso 11, del cual hablaba que tuvo fe y creyó, aun cuando era estéril, y tuvo fuerzas cuando ya evidentemente la edad no le acompañaba, a creer, porque creyó que el que le hablaba era digno de creer. Abranes y Saras. ¿Qué es lo que marca la diferencia de lo que vemos que pasó con Abraham? Dice la palabra que cuando Dios habla que iba a tener un hijo, Abraham se rió. Y cuando le dice a Sara esto, ¿cómo puede ser que yo tenga pasado mi tiempo natural un hijo y siendo grande mi Señor? Pero sin embargo creyó. Y con esa promesa quizás se adelantó y algunos errores tenemos allí en Sara. Sara dijo, se están pasando los años y el hijo no viene, así que le presenta a Agar, una esclava egipcia, y dice que ahí nace Ismael, queriendo hacer algo como un adelantamiento de los tiempos de Dios. Ese adelantamiento hoy todavía lo vemos, con eso los descendientes de Ismael, los árabes y los judíos, siempre dando noticias de guerras y muertes. Todavía sigue eso, por querer adelantarse en los tiempos. Pero después llegó Isaac. Este Isaac, que significa risa, y a este niño que llegaba también un día vino Abraham y le dijo, perdón, no se había enterado, Dios se lo pidió. Imagínense a Sara cuando se entera que casi sacrifica al único hijo que tenía, al único hijo que esperó y que llegó a los 100 años de Abraham y 80 largos de Sara. Abraham y Sara. Sara y Abraham. Cuántas cosas que no entendemos, pero sin embargo, el punto fundamental, ¿por qué llegó tanta bendición a un hombre y tanta bendición a una mujer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde sacamos el por qué? Y yo creo que una de las cosas fundamentales que uno halla es que Abraham amaba a Sara. Y siempre la cuidó y siempre la protegió y siempre lo mejor era para Sara. Así que cuando le dijo que se irían, entendió que este hombre no le podía mentir. Y aunque Dios no le haya hablado directamente a ella, le dijo, sí, Señor. Dice, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo número 3, del verso 6 en adelante. Dice así la palabra, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia
de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Creo que la vida de Abraham no era o no hubiera sido igual si Sara no tenía el carácter o se sentía amada como lo fue. Las esposas amadas no van a tener problemas en obedecer al esposo. Someteos, dice la palabra, los unos a los otros, y creo que en esto de poner primero el bienestar de los demás tenemos un ejemplo en Cristo. Cristo, pudiendo haber quedado allí en su trono en el cielo, vio a un hombre caído, abatido, dolido, sin poder levantarse, y dejó su lugar, se sometió a sí mismo para que nosotros tuviéramos redención. Amado, no hay vida espiritual, trabajo en las cosas de Dios si no hay un matrimonio sano. Si no hay amor que convenza de que las cosas que a veces Dios le presenta son de Dios. Abraham tuvo esta posibilidad. Si no hubiera amado tanto a Sara, quizás hubiera habido dudas. Estamos hablando de personas mayores. Estamos hablando de personas que ya estaban no existía en aquel tiempo jubilarse, que para entrar en una aventura desconocida por una voz que escuchó el esposo. Cada uno de nosotros deberá tener un matrimonio sano para que el ministerio sea fructífero. No, yo no tengo ministerio. ¿De qué me está hablando? Si usted habla de Cristo. ¿De qué me está hablando? Si usted es el que Dios trajo, no importa del lugar donde estuvo, quizás también estuvo rodeado con caldeos, con idolatría, con odio, con rencor, con envidia, con celos, y sin embargo Dios lo sacó de ese lugar. Hablaba con un hermano hace muy poco tiempo y me dijo de dónde Dios lo había rescatado. Me dijo de Umbanda. ¿Cuánto amor hay en Dios para que de allí Dios le traiga su conocimiento? Y ahora está, y ahora sigue, y ahora ama a este Dios eterno, a este Jesús que le dio la oportunidad de vivir. Amado hermano, como vaso frágil, dice la palabra, no habrá dudas en el corazón de una mujer que se siente amada. Usted llegó hasta donde llegó, ¿sabe por qué? Por misericordia de Dios, pero también porque le dio la esposa que tiene. ¿Mucho o poco? No sé hasta dónde llegó, pero cada uno de nosotros soportó, aguantó, se mantuvo en pie por la misericordia de Dios, pero también por el apoyo que Dios le alcanzó a su familia para que le entregue. No hay ministerio próspero si el matrimonio está enfermo. No hay cosas a cuál avanzar si los problemas que tenemos en casa estorpecen nuestra vida. Dice el último versículo leído, para que tu oración no tenga estorbo. Puede haber distintos motivos, distintas visiones, distintos problemas que pueden sacudir quizás nuestra casa, pero en Dios hay respuesta. No hay fuerza que pueda derribar a un matrimonio donde tiene como prioridad el amor a Cristo.
Sara está acá, en la galería. Y yo me la imaginaba en el último asiento, no sé por qué. Pero me la imaginaba así, mirando al esposo, quizás orando por él, quizás estando intercediendo para que lo que diga, para lo que haga y sea de bendición. Y que Dios le hable y pueda transmitir a ese pueblo necesitado que Dios es real. Abraham fue un ejemplo, pese a que dijimos algunas cosas. Y Sara también. ¿Cuántas Saras puede haber acá? ¿Cuántos Abraham? Pero lo importante es que cada uno sepa que donde Dios le quiere llevar, primero, la base, diría términos futbolísticos, la base tiene que estar bien. Amado, ¿cuántas veces no entendimos? Yo creo que es muy lindo ahora con el asunto de los teléfonos y demás, poner estados y decirle a la persona amada que la amamos, pero yo creo que un abrazo, un beso, un te quiero, es preferible más que una foto. Y si hace las dos cosas, las tres, las cuatro, gloria a Dios. Pero es muy difícil transitar si no sanamos nuestro matrimonio, nuestra familia. Tratemos de luchar con esto. En un mundo donde quizás las cosas no nos dan para que luchemos mucho, porque aquí vemos lo que hace el mundo, donde lo más fácil es salir corriendo, dejar, cortar, cambiar, y cambiar de personas, estoy hablando, y el otro va a ser mejor. Mi hermana, mi hermano le dio la mejor esposa que podía haber. Mi hermana le dio el mejor esposo que usted podía tener. Someteos unos a otros como Jesús lo hizo por usted y por mí. Quiero que su vida espiritual esté llena de bendición. Quiero que su vida esté segura en el lugar donde está. En su casa, con su familia, con sus hijos. Allí en ese lugar. Pelee por ese matrimonio. Quizá muchos tengan su pareja o su esposo o su esposa inconversa. La palabra me habla acerca de que aquellas mujeres, por ejemplo, que tienen que dar el ejemplo para que aquellos que no creen puedan creer por lo que Dios está haciendo en su vida. No es suficiente que lea la palabra al lado de él si no quiere creer y usted no cambia. No es suficiente ponerle tratados, literatura en los bolsillos para que un día lo encuentre, no. Cambie y ellos van a ver que Dios es real. Sara en el último asiento, intercediendo por el esposo, porque lo ama y porque sabe también Abraham que hay alguien orando por él, pidiéndole a Dios que esté siendo utilizado por él. Yo no conozco su vida, pero sí sé que si hay algo que necesita arreglar allí, Dios es el único que puede estar así haciendo la obra. No sé qué le pasa en su casa, en su familia, no lo sé, pero le invito a pelear por ello. Y aquel terreno que quizás perdió, aquel terreno que quizás se descuidó y lo ganó el otro, pueda ser recuperado. Señor, pongo mis hijos en tus manos, pongo mi esposa y mi esposo en tus manos. Pero yo quiero cambiar para que ellos puedan ver que lo que yo hablo es real.
fortalezca su vínculo con la persona que ama, con la persona que tiene, con aquellos que le rodean. Porque si la otra persona no ve un cambio, es muy difícil que crea en el Dios eterno. Quiero que oremos hoy, ¿sabe? Quizás alguno tenga ya en su cabecita el nombre y la imagen de esa persona que quiere que pueda él reconocer que su vida está cambiando por Cristo, que su vida está siendo distinta. Sé que Dios le alcanza un rostro. Cierre por un momento. Quiero invitarle a luchar en oración por aquel territorio perdido. Quiero que cierre los ojos e intercedamos. Aprenda a luchar. Porque no puede ser que el otro esté ganando terreno. No puede ser que el otro nos esté quitando aquello que amamos. Oramos a Dios. Cierre sus ojos por un momento. Padre Dios, gracias te damos por este tiempo, por este momento, por lo que tú puedes hacer en esta hora. ¿Cuántos sabrán viendo visiones y sabiendo que tú tienes cosas para darles? Y también por esas aras que lo acompañan. ¿Cuál es la diferencia? Se aman, Señor. Pero quizás en muchos hogares las cosas están peleadas. Las cosas están difíciles, las cosas están necesitando de ti, amado Dios. Queremos aprender a pelear en oración. Queremos que tú tomes control de nuestra casa, de nuestros hijos, de aquellos que amamos, para que puedan conocerte. Amado Dios, que podamos reflejar lo que tú tienes, lo que tú has puesto en cada uno de nosotros. Amado Dios, pido por aquel hombre que está pidiendo por su esposa, aquella mujer que está pidiendo por su esposo, Señor, que él pueda conocerte, que él pueda darte la oportunidad, pero sé que yo tengo que hacer mi parte. Quiero estar sujeta a tu voluntad para que pueda ver que el Dios que creo es real. Amado Dios, vincula a cada persona con tu espíritu para poder guerrear y cuando esté desanimado, que te pueda pedir fortaleza a ti, Señor. Porque las promesas son reales, son genuinas y son para cada uno de nosotros. Por la fe, siendo ya vieja, te creyó Sara y le diste un hijo. Señor, yo no sé cuánto estuvimos esperando un cambio, estuvimos esperando que alguien pueda conocerte. Quizás pasaron años y hasta quizás hicimos con Sara creyendo que podíamos adelantar los tiempos. Pero hoy, Señor, por fe necesito que reines en mi hogar, que reines en mi casa, que mis hijos puedan conocerte. Amado Dios, en el nombre de Jesús, empiezo con esta lucha, empiezo con esta oración y creo, Dios, que tú estás escuchando. Por Sara, por Abraham, por cada uno de los que está en este lugar. Te agradezco, Señor, porque has oído su oración. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.